Lila Flint se colocó las gafas en el puente de la nariz y miró con nostalgia las hortensias marchitas del jardín. Necesitaban atención, como tantas otras cosas en su vida. 15 años de matrimonio le habían enseñado a tener paciencia, tal vez incluso demasiada. Había sido una prometedora paisajista con su propia visión y ambición. Su proyecto estudiantil de jardinería había ganado el primer premio en un concurso regional y varias empresas le habían ofrecido trabajo incluso antes de licenciarse. Ahora sus energías creativas se limitaban a su pequeño jardín de Belfont, un suburbio agradable pero corriente donde las casas solo se diferenciaban entre sí por sus tonos beige y gris. Terence lo llamaría una elección práctica. En general, era un gran partidario de la practicidad, al menos en lo que se refería a los deseos de ella. El teléfono del bolsillo de su delantal vibró. El número del marido. ¿Sí, cariño? Hola, tengo noticias. La voz de Terence sonaba tensa. El viaje se ha cancelado. Problemas con un cliente en Chicago. El señor Lawrence cogió una rabieta por el último informe trimestral. Lila se limpió las manos en el delantal, dejando restos de tierra de jardín en la tela. ¿Estarás en casa este fin de semana? Podría cocinar algo especial. Quizá podríamos invitar a los Roses a cenar el sábado. La pausa al otro lado del teléfono fue apenas perceptible, pero Lila había aprendido a captar esos micromomentos. 15 años eran suficientes para aprender todas las entonaciones, todas las ligeras pausas. En realidad, seguiré trabajando. Tengo que preparar una nueva presentación para Lawrence. Los chicos se reunirán en la oficina para rehacerla. ¿El fin de semana? ¿Todos ellos? Nadie cancela un plazo. Apareció una nota de irritación en su voz. Lawrence quiere ver el nuevo proyecto el lunes por la mañana. Ya veo. Lila se miró las manos. Había tierra bajo sus uñas. Estas manos antes habían creado belleza, pero ahora solo se ocupaban de mantener el orden en la vida de los demás. Entonces, seguiré trabajando en el jardín. Lila, su voz se suavizó. Sabes que esto es importante para nosotros. El ascenso está en el horizonte, solo un poco más, y podremos permitirnos esas vacaciones con las que has estado soñando. Esas vacaciones era una promesa de varios años, constantemente aplazada hacia un futuro indefinido. Primero fue una luna de miel en Italia, que no pudieron permitirse nada más casarse. Luego, un viaje por su 10º aniversario de boda que no se materializó debido a un importante proyecto de Terence. Ahora no era más que una idea abstracta que sacaba como una postal cutre cuando necesitaba tranquilizarla. Claro que lo entiendo, respondió ella. Buena suerte con la presentación. Después de la llamada, Lila volvió a las hortensias. Eran sus flores favoritas. Complejas, en capas, cambiaban de color según la composición del suelo. A veces pensaba que ella también cambiaba de color, adaptándose a la acidez o alcalinidad de la situación. Los recuerdos de cómo se conocieron Terence y ella afloraron sin invitación. En la biblioteca de la universidad, ella estudiando botánica y él estudiando los mercados financieros. Su confianza y ambición le habían parecido tan atractivas entonces. Seré socio gerente hasta los 35, le había dicho entonces. Ahora tenía 42 y seguía siendo solo un consultor senior en la misma empresa a la que había llegado después de la universidad. Por la noche, Lila hojeó viejos álbumes de fotos. Hacía 5 años, Terence y ella parecían diferentes, no solo más jóvenes, sino de algún modo más completos. En sus últimas fotos juntos, aparecían con sonrisas educadas, como si posaran para un folleto corporativo en lugar de capturar momentos felices. ¿Cuándo cambiaron las cosas exactamente? ¿Hubo un momento específico, un punto de inflexión, o fue un deslizamiento gradual hacia la rutina y la alienación? Tal vez empezó con su decisión de aparcar su carrera para apoyarle. Temporalmente, se dijo a sí misma.
Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y luego en años. Su cartera se quedó anticuada, sus contactos se desvanecieron, su confianza desapareció. O tal vez había empezado antes, cuando él canceló sus planes por motivos de trabajo y ella aceptó con demasiada facilidad. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre que aparecía en la pantalla era Ruth Galloway, su amiga de la universidad, la única que quedaba de su antigua vida. «Ruth, hola», dijo Lila tratando de mantener la voz alegre. «¿Estás hoy en casa? No estoy lejos de aquí. He pensado en pasarme a tomar una taza de té». La voz de Ruth sonaba tan enérgica como 20 años atrás. «Claro que puedes venir. De todas formas, Terence llega tarde». 40 minutos después estaban sentados en la terraza con tazas de té. Ruth, a diferencia de Lila, no había abandonado su carrera, ni siquiera después de casarse y tener 2 hijos. Ahora era jefa de departamento en un estudio de arquitectura y parecía estar haciendo un buen trabajo conciliando todos los ámbitos de la vida. «¿Qué tal el jardín?», preguntó Ruth, observando los cuidados parterres. «Mejor que yo», sonrió Lila. «Al menos está creciendo y desarrollándose». Ruth miró a su amiga con atención. «¿Ocurre algo?» «Nada en particular. Solo…» Lila hizo una pausa, buscando las palabras. «Terence ha vuelto a cancelar nuestros planes para el fin de semana. No hay viaje de trabajo, pero seguirá en la oficina con sus colegas». «¿Y tú le crees?» Lila levantó la vista de su taza. «¿Qué quieres decir?» Ruth se encogió de hombros. «Nada en particular. Es que… ¿has notado algo extraño últimamente?» «¿Extraño?» «Cambios en su horario, ropa nueva, especial atención a su aspecto». Ruth curvó los dedos. «Llamadas extrañas que hace en privado, contraseñas en su teléfono». «Todo el mundo tiene contraseñas en el móvil, Ruth». «Sí, pero no todo el mundo las guarda con tanto cuidado de sus cónyuges». Ruth tomó un sorbo de té. «Mira, no intento sembrar la duda, solo míralo más de cerca». Lila quiso objetar, decir que Terence no era así, que estaban bien, solo una pequeña crisis en su relación, como todo el mundo. Pero algo la detuvo, tal vez el recuerdo de la forma en que Terence había guardado bruscamente el teléfono cuando ella entró en la habitación la semana pasada. O de la nueva colonia que había llegado hacía 2 meses, o los regresos tardíos de eventos corporativos tras los cuales no olía a alcohol. «No lo sé, Ruth», dijo finalmente. «Creo que nos hemos distanciado. Son cosas que pasan». «Sí, pasa», asintió Ruth. «Pero a veces es síntoma de algo más». Cuando Ruth se marchó, Lila permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo el crepúsculo se desvanecía sobre su cuidado jardín. 15 años atrás había soñado con tener su propio estudio de paisajismo, con proyectos que cambiaran la fisonomía de los espacios urbanos. Ahora sus energías creativas se centraban en mantener el bienestar externo de su vida y la de Terence. A las 9 de la noche, Terence envió un mensaje de texto. «Se me hace tarde. No me esperes levantada con la cena». Lila miró la mesa puesta. Había preparado su plato favorito, lasaña con la receta de su madre. Reprimiendo un suspiro, guardó el segundo plato en el armario y se sentó a cenar sola. Más tarde, tumbada en la cama con un libro que no se atrevía a leer, Lila pensó en las palabras de Ruth. ¿Y si sus sospechas no eran infundadas? ¿Y si Terence realmente ocultaba algo? El reloj marcaba las 12:30 cuando oyó el ruido de un coche que se detenía. 1 minuto después, la puerta principal se cerró de golpe y los familiares pasos de su marido sonaron en la casa. Lila cerró los ojos, haciéndose la dormida. No estaba preparada para la conversación que surgiría si hacía las preguntas que le rondaban por la cabeza. Terence entró en el dormitorio en silencio, intentando no despertarla. Le oyó desvestirse y colgar cuidadosamente la ropa en el armario. Luego se dirigió al cuarto de baño y pronto se oyó correr el agua. Cuando por fin se tumbó a su lado,
Olía a pasta de dientes mentolada y a algo más. Lila olfateó, intentando no delatarse con un movimiento. Era el leve aroma de un perfume de mujer, definitivamente no el suyo. El corazón se le aceleró, pero se obligó a respirar con calma. No saques conclusiones precipitadas, se dijo a sí misma. El olor podía provenir de un compañero de trabajo, de un abrazo casual o simplemente de una conversación íntima en la oficina. Pero combinado con todo lo demás, el viaje cancelado, el regreso tardío, el extraño comportamiento de los últimos meses, resultaba inquietante. Terence no tardó en dormirse, con la respiración profunda y uniforme. Lila yacía con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad, intentando averiguar qué hacer a continuación. Podía montar una escena, pedir explicaciones. Podía comprobar su teléfono, si conocía la contraseña. Podría haberle seguido o haber contratado a un detective, como en las series baratas. Pero algo en su interior se resistía a seguir ese camino. 15 años juntos merecían más respeto que gestos melodramáticos. Al final, el cansancio hizo mella en ella y Lila se sumió en un sueño intranquilo. Soñó que vagaba por un laberinto de altos setos, intentando encontrar la salida, pero cada giro la devolvía al principio. Se despertó al oír cerrarse la puerta principal. El reloj marcaba las 7 de la mañana del sábado. Terence ya se había marchado dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Me he ido a la oficina. Volveré tarde. No me esperes levantada. Té. Lila arrugó la nota y la tiró a la papelera. Si antes solo había tenido vagas sospechas, ahora estaba casi segura. Algo estaba pasando, y tenía la intención de averiguar exactamente de qué se trataba. Cogió el teléfono y abrió la agenda conjunta. El viaje de negocios a Chicago con sus colegas seguía programado para este fin de semana. No había sido cancelado. De acuerdo con el calendario, Terence debería estar en un avión con el equipo, no en la oficina. Era la primera señal sólida de que había mentido. Pero, ¿sobre qué exactamente? ¿Y qué más ocultaba? Lila se reunió el domingo por la mañana con una taza de café cargado y una actitud decidida. Si Terence no seguía las reglas, ella tenía que saber a qué se enfrentaba. Abrió el portátil y se conectó a regañadientes a las redes sociales, una actividad a la que no solía dedicar mucho tiempo. El perfil de su marido no contenía nada digno de mención. La última publicación databa de 3 meses antes, una foto normal de un evento corporativo. Lila repasó metódicamente su lista de amigos y suscripciones, deteniéndose en la página de Jasper Lewis, el colega más cercano a Terence. A diferencia de su marido, Jasper publicaba actualizaciones de forma activa. Y aquí está, un post publicado anoche. Gran comienzo de fin de semana con el equipo, rezaba el pie de foto, en el que unos compañeros sonrientes con copas de champán posaban en la cubierta de un yate de lujo. Terence estaba entre ellos, con una camisa nueva que Lila no había visto nunca, copa en mano y una amplia sonrisa. Ni rastro del duro trabajo de una presentación fallida. El corazón le dio un vuelco, pero Lila siguió estudiando la fotografía. Junto a Terence había una morena espectacular, delgada, con una postura segura y una mirada penetrante. La esbelta silueta de su vestido realzaba su figura y su mano descansaba despreocupadamente sobre el hombro de Terence. Lila hizo clic en la imagen, ampliándola. La expresión del rostro de su marido era relajada y feliz, algo que no había visto en mucho tiempo. Algo en la forma en que miraba a la morena le hizo sentir un nudo en el estómago. Encontró a la mujer entre los usuarios marcados, Odelia Price. Al abrir su perfil, Lila vio un mensaje sobre su reciente ascenso. Emocionada por mi nuevo puesto como directora de marketing en Forsyth Consulting. Gracias al equipo por la calurosa bienvenida. El mensaje estaba fechado 3 meses antes, más o menos cuando Terence empezó a quedarse en el trabajo más a menudo.
Otras búsquedas condujeron a varias fotos más de la fiesta publicadas por otros compañeros. Una mostraba a Terence y Odelia de pie junto a la barandilla, contemplando la puesta de sol, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella. En otra, estaban bailando, más juntos de lo que el decoro exigía. Pero el verdadero golpe fue la fotografía que la propia Odelia había publicado esta mañana. Una imagen borrosa pero reconocible de Terence besándole el cuello. El pie de foto decía: «La vida es demasiado corta para lamentarse», acompañado de un emoji de fuego. Lila cerró el portátil y se alejó del escritorio, sintiendo náuseas. 15 años de matrimonio, y así de repente. Constantes retrasos en el trabajo, viajes de negocios, reuniones con clientes. ¿Cuántas de ellas habían sido mentiras? ¿Cuántas tardes había pasado sola, creyendo que su marido estaba construyendo su futuro juntos mientras él forjaba una nueva relación con otra persona? Lila respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. La histeria no serviría de nada. Necesitaba un plan. Volvió al ordenador, creó una cuenta nueva y empezó a explorar metódicamente las redes sociales de Odelia Price. Esta mujer no era modesta. Su feed estaba plagado de selfies, citas filosóficas sobre la autorrealización y fotos en lugares exóticos. Con 32 años, licenciada en una prestigiosa escuela de negocios, antes de Foresight Consulting, trabajaba en una gran agencia de publicidad de Nueva York. Entre los mensajes de los últimos meses, Lila había encontrado algunas pistas, fotos que mostraban parcialmente el brazo o el perfil de un hombre que se parecía mucho a Terence, una cena en un restaurante que supuestamente no soportaba, un cóctel en un bar donde, según él, había precios desorbitados y un servicio mediocre. Una foto desde el vestíbulo de un hotel donde hace un mes se celebró una conferencia de negocios. Era la imagen indecorosa de un romance que duraba al menos 2 o 3 meses. Lila había abierto su cuenta bancaria conjunta por Internet. Últimamente no había examinado mucho los extractos, ya que Terence era quien tradicionalmente se ocupaba de las finanzas. Ahora escudriñaba cada línea. Restaurante, Azur, $280, un día que Terence tenía una reunión con un cliente. Joyería Isabela, $1,100 marcados como regalo de cumpleaños para mamá. Solo que el cumpleaños de su suegra era en noviembre y la transacción estaba fechada en abril. Reservas en el Hotel Boutique Belvedere, $430 la noche. Viaje de negocios. Cada línea era como una puñalada. Sus ahorros que habían estado guardando para las reparaciones de la casa y aquellas vacaciones fallidas se esfumaban. Terence no solo la estaba engañando, sino que estaba gastando su dinero común en otra mujer. Lila cerró el portátil y se asomó a la ventana. Los ásteres florecían en el jardín, con manchas púrpuras y rosas sobre el verde. Ella misma los había plantado el otoño pasado, planeando cómo los admiraría desde la terraza que Terence y ella iban a añadir a la casa este verano. Ahora entendía por qué el proyecto seguía posponiéndose. El teléfono vibró. Un mensaje de Terence. «Trabajando en la presentación. Va a ser tarde. No esperes». Lila se quedó mirando la pantalla con fijeza. Mentira tras mentira tras mentira. ¿Cuánto tiempo duraría esto si ella no se enteraba? De repente se dio cuenta. Volvió rápidamente al ordenador y abrió la aplicación que rastreaba la ubicación de sus teléfonos, una función que habían activado hacía años por seguridad. Terence no estaba en la oficina de la empresa. La baliza mostraba una dirección en un barrio de moda conocido por sus caros restaurantes y boutiques. Lila buscó la dirección en Google y descubrió que se trataba del puerto deportivo privado Blue Lagoon. Al parecer, la fiesta continuaba por segundo día consecutivo. Su primer impulso fue coger el coche, conducir hasta allí y montar un escándalo. Mostrar a todos los colegas de Terence cómo era él en realidad,
desenmascarar sus mentiras. Pero algo la contuvo. No era solo un impulso de orgullo o un deseo de salvar las apariencias. Lila se dio cuenta de que una confrontación directa ahora, cuando apenas era consciente de lo que estaba ocurriendo, podría llevarla a tomar decisiones precipitadas. Necesitaba tiempo para reunir información, evaluar la situación y decidir qué hacer a continuación. Después de calmarse, empezó a proceder metódicamente. Primero, preservar todas las pruebas. Hizo capturas de pantalla de las fotos de la fiesta, los extractos bancarios, el historial de geolocalización del teléfono de Terence. Luego creó una nueva cuenta de correo electrónico donde envió todo eso. El segundo paso fue evaluar la situación financiera. Lila comprobó las cuentas conjuntas, los préstamos, las inversiones. Afortunadamente, parte de la herencia de sus padres estaba en una cuenta separada a la que Terence no tenía acceso. Eso le daba cierto margen. El tercer paso fue el más difícil: decidir cómo se sentía y qué quería. La ira, el resentimiento, la humillación se mezclaban con una profunda tristeza. 15 años de vida en común, la construcción de un hogar compartido, los planes de futuro, todo se desmoronaba ante sus ojos. Lila salió al jardín y se sentó en un banco a contemplar sus flores. Antes había sido una mujer independiente, segura de sí misma y con ambiciones. Poco a poco había dejado que esa parte de sí misma se desvaneciera para apoyar la carrera de su marido y su vida familiar. Ahora que esa vida resultaba ser una ilusión, ¿qué le quedaba? Más de lo que crees, dijo en voz alta, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Por la noche, Lila llamó a Ruth. Tenías razón, dijo sin preámbulos. ¿En qué?, preguntó ella con cautela. Sobre Terence. Está saliendo con una colega. He visto las fotos. Hubo una pausa. Lo siento, Lila. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Una rabieta no, eso seguro. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Ruth. ¿Quieres que vaya? No, necesito estar sola, para reflexionar. Después de la conversación, Lila se dio un baño caliente, intentando quitarse la tensión del día. Tenía que tomar decisiones importantes y necesitaba despejarse. Su intuición le decía que no debía precipitarse en la confrontación. Había algo en las finanzas de Terence que le preocupaba, no solo los gastos con su amante, sino también algunas extrañas transferencias cuyo propósito no podía comprender. Si llevaba una doble vida a nivel personal, ¿qué más podía estar ocultando? Lila pasó el domingo poniendo en orden sus contactos profesionales. Actualizó su currículum, se puso en contacto con algunos antiguos colegas con el pretexto de ser amistosos y empezó a reunir una carpeta con sus proyectos de paisajismo, incluido el que había creado para su propio jardín. Por la noche, Terence le envía otro mensaje. La presentación está casi lista. Volveré tarde. Si tengo tiempo, me pasaré por casa para cambiarme antes de la reunión de mañana. Lila respondió con un rápido bu, luchando contra el impulso de escribir algo sarcástico. Aún no era la hora. No había dormido bien durante la noche. Se despertaba al menor ruido. Terence no volvía a casa. Por la mañana, tras comprobar su ubicación, lo encontró en el Hotel Boutique Belvedere. Después de desayunar, Lila se sentó frente al portátil y abrió el Instagram de Odelia. Hacía una hora que había aparecido un nuevo post. Selfies en una lujosa cama, con la cara ligeramente desenfocada y una sonrisa juguetona. El pie de foto decía: «Los lunes no son tan malos si los empiezas bien». Al fondo podía ver parte de la camisa de un hombre tirada en la silla, la misma camisa nueva que llevaba Terence. Lila sintió que algo estallaba en su interior. No era solo resentimiento o ira, era una liberación de ilusiones. 15 años invertidos en una relación que, obviamente, había perdido valor para Terence. Era hora de pensar en sí misma. Abrió su correo electrónico y escribió un mensaje a un bufete de abogados especializado en derecho de familia. Programó una consulta para el día siguiente.
Luego se puso en contacto con 3 empresas de paisajismo, ofreciendo sus servicios como autónoma. Un plan empezaba a tomar forma. No haría una escena, ni le rogaría que volviera, ni intentaría salvar un matrimonio que solo existía en su imaginación. En lugar de eso, se prepararía tranquilamente para una vida en la que recuperaría no solo su independencia económica, sino también su autoestima. A veces las imágenes dicen más que 1000 palabras, y las imágenes no mienten. Durante las 2 semanas siguientes, Lila vivió como en una realidad paralela. Por fuera, todo seguía igual. Preparaba el desayuno, mantenía la casa en orden, preguntaba educadamente por el trabajo de su marido. Terence no parecía darse cuenta de nada, o estaba demasiado absorto en su vida secreta como para prestar atención a los cambios en el comportamiento de su mujer. Un encuentro con la abogada, Margaret Ashley, resultó aleccionador. La mujer de pelo gris y mirada perspicaz escuchó atentamente la historia de Lila, revisó las pruebas aportadas y fue al grano. La ley estatal te da derecho a una división justa de los bienes adquiridos conjuntamente, explicó. Pero los bienes adquiridos antes del matrimonio o heredados siguen siendo de su propiedad. ¿Y el dinero que él gastaba en esta mujer?, pregunta Lila. Eso se llama disipación de bienes conyugales, asintió Margaret. El tribunal podría ordenarle que devolviera el dinero gastado en la división de bienes, pero para eso necesitaríamos pruebas contundentes. Lila volvió a casa con un plan de acción claro. Lo primero que hizo fue abrir una cuenta bancaria separada a su nombre y transferir a ella el resto de la herencia de sus padres. No demasiado, pero suficiente para la primera vez. Luego instaló una aplicación de seguimiento financiero que registraba automáticamente todas las transacciones de sus cuentas conjuntas. Siguiendo el consejo de su abogado, no tomó medidas drásticas. Necesitaba crear un colchón de seguridad financiera, reconstruir conexiones profesionales y reunir pruebas del juego sucio de Terence. Al tercer día de vigilancia, Lila descubrió una transferencia sospechosa a una cuenta de Nexus Investments, $30,000 de sus ahorros conjuntos. Una búsqueda superficial no arrojó ningún resultado. Era como si la empresa no existiera en el dominio público. Una búsqueda exhaustiva en el registro mercantil permitió descubrir algo. Nexus Investments se había registrado solo 3 meses antes. Entre los fundadores figuraban Howard Price y Odelia Price. Padre e hija, pensó Lila, sintiendo cómo la ira bullía en su interior. Terence no solo gastaba su dinero en restaurantes y regalos, sino que invertía en el negocio de su amante. Una investigación más a fondo reveló varias transferencias más por un total de unos $70,000. El dinero que ella y Terence habían estado ahorrando para renovar la casa, viajar y una posible jubilación anticipada iba a parar a los bolsillos de la familia Price. Paralelamente a su investigación financiera, Lila se dedicó a revitalizar su carrera. Envió una cartera actualizada a varias empresas de paisajismo de Bellefonte y de las ciudades vecinas. Muchos contactos habían caducado, pero algunos antiguos colegas respondieron con entusiasmo. «Lila Flint, no me lo puedo creer», exclamó Esther Crawford, propietaria de un pequeño pero próspero estudio de paisajismo. «Siempre me pregunté dónde habías desaparecido después de graduarte. Tu proyecto de jardín japonés todavía se utiliza como ejemplo en mis clases». Se encontraron en un café de una ciudad vecina. Lila no quería arriesgarse a encontrarse con conocidos. «Circunstancias personales», respondió evasiva. «Pero ahora estoy lista para volver». Esther escudriñó su portafolio, especialmente las fotos del jardín que Lila había creado para su propia casa. «Tu estilo ha madurado», observó. «Pero reconocible. Esa composición de rocas y helechos es un trabajo muy delicado». Al final de la reunión, Lila tenía una oferta de trabajo a tiempo parcial, 3 días a la semana, con la posibilidad de trabajar en proyectos desde casa. «¿Cuándo puedes empezar?», preguntó Esther.
En 2 semanas, respondió Lila, calculando mentalmente el tiempo que tardaría en completar su plan. En casa, seguía desempeñando el papel de buena esposa, aunque cada día le resultaba más difícil. Terence rara vez se quedaba a dormir, cubriéndose con viajes de negocios ficticios y reuniones nocturnas. Cuando aparecía, olía a perfume ajeno, y Lila encontraba recibos de restaurantes y hoteles en los bolsillos de su chaqueta. Una noche, cuando Terence se había duchado y bajado a la cocina, ella le puso delante un plato de cena. «¿Qué tal la presentación?», preguntó ella, fingiendo interés. «No estuvo mal», respondió él distraído, consultando los mensajes de su teléfono. «El cliente está contento». «¿Qué tipo de cliente?». «Una empresa de inversiones de Chicago. Ni siquiera levantó la vista. No los conoce». «¿Nexus Investments?», quiso preguntar, pero se contuvo. «Estaba pensando en volver al trabajo», dijo Laila en su lugar. Terence se apartó por fin del teléfono, claramente sorprendido. «¿Trabajar? ¿Quieres decir jardinería?». «Sí, me han ofrecido un puesto en el estudio de Esther Crawford, a tiempo parcial, con horario flexible». Frunció el ceño. «¿Por qué? Tenemos suficiente dinero. No necesitas trabajar». «Ya no es suficiente gracias a ti y a tu novia», pensó Lila, pero sonrió. «No es por el dinero. Echo de menos la creatividad, la vida social profesional. Pero la casa...». «Me las arreglaré», interrumpió en voz baja. «3 días a la semana, Terence. El resto del tiempo seguiré teniendo la casa para mí sola». Él vaciló y luego se encogió de hombros. «Si así lo quieres. Pero no veo por qué tengo que complicarme tanto la vida». Lila contuvo las ganas de reír. Sería mejor que no hablara de las complicaciones de la vida. Al día siguiente, cuando Terence se marchó a una reunión de negocios, la geolocalización indicaba el Belvedere Boutique Hotel, Lila se reunió con un agente inmobiliario. Un pequeño piso en un barrio tranquilo cerca del estudio de Esther podría ser su nuevo hogar. Luminoso, con una terraza para un jardín en miniatura. No era a lo que estaba acostumbrada, pero era el comienzo de una nueva vida. «Lo aceptaré», dijo Lila, extendiendo un cheque para el pago inicial. Pero, de momento, debía ser confidencial. Preparándose para el inevitable cambio, empezó a ordenar discretamente sus pertenencias. Documentos personales, fotografías, joyas de sus padres, todo lo valioso e irreemplazable, Lila lo fue trasladando poco a poco a la caja fuerte alquilada en el banco. Al mismo tiempo, continuó siguiendo el desarrollo de la relación de Terence y Odelia a través de las redes sociales. La amante de su marido no se distinguía por su moderación. Casi todos los días había nuevas fotos de su pasatiempo conjunto. Terence en un yate, Terence en un restaurante caro, Terence en una exposición de arte contemporáneo, un evento que él siempre calificaba de pretenciosa pérdida de tiempo, negándose a acompañar a Lila. El descubrimiento más doloroso fue la fotografía que Odelia había colgado con el título «Planificando el futuro». En la mesa que tenían delante había folletos de agencias inmobiliarias en los que aparecían chalés de lujo en la costa. Así que Terence no solo se estaba divirtiendo, estaba planeando una nueva vida, sin ella. Esa noche, Lila se permitió llorar, no por el amor perdido. Hacía tiempo que sospechaba que su relación se había convertido en un hábito. Lloró los años perdidos, las oportunidades perdidas, los sueños que una vez compartieron. Pero esta mañana se levantó con una nueva determinación. Si Terence estaba planeando un futuro con Odelia, ella también planearía el suyo, sin él. Una semana más tarde tuvo la oportunidad de saber más sobre las maquinaciones financieras de su marido. Terence anunció un viaje de negocios de 3 días a Boston. En cuanto su coche dobló la esquina, Lila se dirigió a su despacho. El portátil estaba protegido con contraseña, pero Lila encontró algo más valioso:
una carpeta de documentos en papel en el último cajón de su escritorio, cubierta descuidadamente con revistas. Dentro había contratos, recibos y un plan de negocio para Nexus Investments. La empresa se presentaba como una innovadora startup de tecnología financiera, pero los detalles del proyecto parecían vagos. Las promesas a los inversores parecían irrealmente optimistas, las previsiones de rentabilidad parecían exageradas y la descripción de la tecnología parecía deliberadamente confusa. Lila fotografió cada documento y luego lo volvió a colocar todo en su sitio. Más tarde envió copias a Margaret, preguntándole si parecía un plan fraudulento. La respuesta de la abogada llegó al día siguiente. Hay indicios de fraude en las inversiones. Necesita el asesoramiento de un especialista en delitos financieros. Tengo a la persona adecuada. Reúnase conmigo mañana a las 15:00. Mientras tanto, la vida de Lila se bifurcaba cada vez más. Durante el día hacía entrevistas, asistía a clínicas jurídicas, preparaba los papeles del divorcio. Por la noche, preparaba la cena, que la mayoría de las veces no tocaba, y mantenía una apariencia de normalidad en los raros momentos en que Terence estaba en casa. Un día regresó inusualmente temprano y de buen humor. «Tengo una gran noticia», anunció, sirviéndose un whisky. «Vamos a lanzar un nuevo proyecto con un potencial increíble. He invertido parte de nuestros ahorros, pero los beneficios van a ser fenomenales». «¿De verdad?». Lila fingió interés. «¿Qué tipo de proyecto?». «Tecnología financiera, blockchain, inteligencia artificial. El futuro del mercado de inversión», dijo con entusiasmo pero vagamente. «En 1 o 2 años podremos permitirnos todo lo que soñamos. Quizá incluso esa casa en la costa». «O tú y Odelia», pensó Lila sonriendo. «Suena ambicioso», dijo. «Pero, ¿no íbamos a utilizar los ahorros para renovar esta casa?». Terence no le dio importancia. «¿Por qué invertir en una casa vieja cuando se puede comprar una nueva? Confía en mí, sé lo que hago». «Es poco probable», pensó Lila, pero asintió con una sonrisa comprensiva. Una reunión con el experto financiero que Margaret le había recomendado confirmó sus peores temores. Morton Graves, antiguo auditor con experiencia en la Comisión de Valores, no se anduvo por las ramas. «Es un esquema Ponzi clásico», dijo tras revisar los documentos. «Prometen rendimientos poco realistas, descripciones vagas de la tecnología, no presentan informes transparentes, recaudan dinero de los nuevos inversores para pagar intereses a los primeros, creando la ilusión de un negocio de éxito». «Pero, ¿por qué iba a estar Terence implicado en esto?», pregunta Lila. «Es un asesor financiero con experiencia. Debería reconocer estas estafas». Morton se encogió de hombros. «Puede que él mismo sea una víctima que crea en el proyecto por su relación personal con los fundadores, o es un co-conspirador. En cualquier caso, es probable que su inversión esté perdida». Lila suspiró. $70,000 era una suma considerable, pero no el fin del mundo. Más importante era asegurarse de que Terence no tuviera tiempo de transferir el resto de sus ahorros. Pasó los días siguientes preparando la fase final de su plan. El piso estaba pagado, su trabajo en Esther's la esperaba, los documentos legales para el divorcio estaban listos. Solo quedaba esperar el momento oportuno para hablar con Terence. La oportunidad se presentó inesperadamente. Al revisar el buzón común, Lila encontró un aviso del banco sobre un pago atrasado de la hipoteca. Volvió a comprobar la información. Efectivamente, no se había efectuado ningún pago en los 2 últimos meses, aunque se había retirado dinero regularmente de la cuenta común. ¿A dónde iban a parar los fondos destinados a pagar la casa? La respuesta se encontraba en las transacciones. Paralelamente a las fechas de los impagos de la hipoteca, se hacían transferencias a la cuenta de Nexus Investments. Terence no solo estaba invirtiendo sus ahorros en un negocio dudoso, sino que estaba poniendo en peligro su hogar. Esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, Lila vio la nueva publicación de Odelia,
Un selfie con una copa de champán con el telón de fondo de un atardecer neoyorquino y la leyenda: Bienvenida a la Gran Manzana, reuniones importantes, grandes planes, nueva vida. Un minuto después llegó un mensaje de Terence: viaje de negocios urgente a Nueva York. Vuelvo en 3 días. Lila sonrió amargamente. Al menos ahora sabía exactamente dónde estaba y con quién, y que las reuniones importantes probablemente consistían en conseguir nuevos inversores para su plan fraudulento. Era hora de prepararse para el acto final de este drama. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El número de Terence. Lila. Su voz sonaba tensa. Tenemos un pequeño problema con la hipoteca. ¿El banco envió un aviso? Sí, lo he visto, respondió ella con calma. Hay una confusión con los pagos. Lo solucionaré, pero tenemos que pagar cuanto antes para evitar sanciones y problemas con nuestro historial crediticio. ¿Qué sugieres? ¿Puedes transferir $39.000 de tu cuenta personal? Te lo devolveré en una semana, 2 semanas máximo. Solo es una medida temporal. Lila cerró los ojos. 39,000 era casi todo lo que quedaba de la herencia de sus padres, dinero que pensaba utilizar para empezar de nuevo. ¿Por qué haría eso, Terence?, preguntó con voz uniforme. ¿Qué pasó con nuestros pagos regulares? Un pequeño contratiempo con el proyecto, dijo rápidamente, nervioso. Los inversores están retrasando el tramo, pero se resolverá en cualquier momento. Te juro, Lila, que te lo devolveré todo con intereses. Podía oír el ruido de fondo de la calle, la risa de una mujer en algún lugar cerca de él. Odelia estaba a un paso del teléfono, probablemente escuchando la conversación. Déjame pensarlo, dijo Laila. Me pondré en contacto contigo mañana. Al colgar el teléfono, se sintió extrañamente tranquila. Por fin tenía un plan de acción en la cabeza. Mañana se pondría en contacto con el banco para averiguar los detalles de la hipoteca. Luego, hablaría con Margaret sobre los pasos a seguir. Pero esta noche se permitiría el pequeño placer de plantar en el nuevo piso las primeras plantas traídas de su jardín. Un nuevo comienzo requería un gesto simbólico. Durante las últimas semanas, Lila había aprendido mucho sobre sí misma, sobre la naturaleza del engaño y sobre la importancia de ser valiente. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente en su marido y sacrificaba sus ambiciones por su comodidad. El tiempo de fingir estaba llegando a su fin. Pronto llegaría la hora de la verdad. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Lila acababa de prepararse un té cuando el nombre de Terence apareció en la pantalla. Respiró hondo, preparándose para la conversación. «Buenos días», dijo con voz neutra. «Hola». Terence habló en voz baja, como si temiera que alguien lo oyera. «¿Has pensado en lo que te he preguntado?» Lila dio un sorbo a su té, saboreando el momento de silencio antes de contestar. Anoche había llamado al banco y se había enterado de que la situación era aún peor de lo que parecía. No se trataba solo de 2 impagos, sino de una serie de violaciones del préstamo que ponían en peligro toda la hipoteca. 39,000 es mucho dinero, Terence. Es prácticamente todo lo que queda de la herencia de mis padres. Lo sé, dijo con una voz inusualmente suplicante. Pero es solo temporal, te lo juro. En cuanto los inversores transfieran el siguiente plazo, lo devolveré todo. 2 semanas como mucho. ¿Qué inversores?, preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. Pausa. Para un nuevo proyecto, ya te lo he dicho. Es muy prometedor, solo un ligero retraso en la financiación. ¿Inversiones Nexus? Lila pronunció el nombre con calma, sin acusación en la voz. La pausa fue más larga. ¿Ah? ¿Has oído hablar de ellos? He visto los extractos de nuestras cuentas. Decidió no revelar la profundidad de sus conocimientos. Les has transferido importantes sumas de dinero. Es una inversión, Lila. Su voz se volvió más segura. Recibiremos mucho más cuando el proyecto esté plenamente operativo. ¿Y cuándo será eso? Muy pronto.
Estamos en la fase final de reunir capital. Por eso estoy ahora en Nueva York, reuniéndome con posibles inversores. Lila reprimió el impulso de preguntar si esa reunión incluía una noche en un hotel con Odelia Price y champán con vistas a la ciudad nocturna. Ya veo. ¿Y qué pasa si no transfiero el dinero? Terence suspiró. El banco podría iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Perderíamos la casa, Lila. Todo por lo que hemos trabajado durante años. Ya perdiste la casa cuando decidiste invertir el dinero de la hipoteca en los negocios dudosos de tu amante, pensó ella, pero dijo algo más. Necesito tiempo para pensar, y me gustaría hablar personalmente con el director del banco. ¿Por qué? Había una punzada de preocupación en su voz. Quiero asegurarme de que 39,000 son suficientes para resolver el problema, y de que no habrá nuevas complicaciones. Puedo ocuparme yo misma. No, Terence. Lila dejó que el acero subiera a su voz por primera vez. Si se trata de mi dinero, quiero manejar la situación personalmente. Se hizo el silencio y él aceptó a regañadientes. De acuerdo. Le enviaré los datos de contacto de nuestro gerente, Philip Staton. Pero, por favor, no tardes mucho en decidirte. No tenemos mucho tiempo. Tras la llamada, Lila se puso inmediatamente en contacto con Margaret Ashley. La reunión se fijó para las 11 de la tarde. Se ha arrinconado, afirmó el abogado tras escuchar el relato de la última conversación. Y ahora quiere utilizar sus medios personales para salir. ¿Qué quiere que haga? No le des ni un céntimo, dijo Margaret con firmeza. Reúnete con el director del banco, pero solo para entender bien la situación. Si depositas el dinero, lo más probable es que no lo veas, o seguirá invirtiéndolo en su estafa piramidal o lo utilizará para escapar con su amante. Lila asintió. No tenía intención de salvar a Terence, pero quería conocer todos los detalles antes de dar el siguiente paso. He preparado los papeles del divorcio, continuó Margaret, colocando una carpeta sobre la mesa. Podemos presentarlos en cualquier momento, pero en esta situación tiene sentido esperar un poco más. ¿Por qué? Porque su marido está en una situación desesperada y puede tomar medidas precipitadas, como tratar de ocultar los bienes que le quedan. Reunamos más información sobre su manipulación financiera y posible fraude. Esto reforzará su posición en la división de bienes. Tras reunirse con su abogado, Lila fue al banco. Philip Staton, un hombre de pelo gris y aspecto cansado, la recibió con evidente alivio. Señora Flint, me alegro de que haya venido. Hemos intentado ponernos en contacto con usted varias veces. ¿Conmigo?, se preguntó Lila. ¿A qué número? Staton comprobó su identificación. Le mostró un papel con un número escrito. Es el número de teléfono de Terence. Es el número de mi marido, explicó Lila. Él se encarga de nuestras finanzas. Staton parecía confuso. Lo comprendo, pero dada la gravedad de la situación, me alegro de que por fin pueda hablar contigo directamente. Deja que te explique la situación. Los siguientes 30 minutos fueron una revelación para Lila. El problema no era solo el impago. Terence había pedido un préstamo adicional sobre una casa de la que ella no sabía nada. Su firma en los documentos había sido falsificada, hecho que Lila confirmó al ver los papeles. No es mi letra, dijo en voz baja mirando la firma falsificada. Staton parecía alarmado. Señora Flint, se trata de una acusación grave. Lo comprendo, y estoy dispuesta a confirmarlo si es necesario, hizo una pausa. ¿Cuánto debemos al banco en total? La cantidad que le dijeron la hizo estremecerse por dentro. 39,000 era apenas suficiente para pagar las comisiones de demora y las penalizaciones, pero no para cerrar el préstamo adicional. La casa estaba casi perdida. ¿Qué pasa si no ponemos el dinero?, preguntó Lila. El banco iniciaría el procedimiento de ejecución hipotecaria. Dadas las circunstancias y el posible fraude en la firma, puedes impugnar el préstamo adicional, pero es un proceso largo y el resultado es incierto.
Lila dio las gracias al director y salió del banco con el corazón encogido, pero con una clara comprensión de la situación. Terence no solo se había endeudado, sino que había cometido un delito de falsificación, poniendo en peligro no solo su bienestar económico, sino también su libertad. Por la noche, volvió a llamar a Margaret para informarle de los nuevos descubrimientos. Falsificar una firma es un delito, le dijo el abogado. Puede presentar una denuncia. Lila se lo pensó un momento. A pesar de todo lo que Terence había hecho, la idea de enviarlo a la cárcel la incomodaba. No quiero vengarme, dijo finalmente. Solo quiero cortar todos los lazos y empezar una nueva vida. Lo comprendo, pero ten en cuenta que la amenaza de un proceso penal puede ser una fuerte baza para negociar las condiciones del divorcio. Esa noche Terence volvió a llamar con voz tensa. ¿Te has reunido con Staton? ¿Qué te ha dicho? Muchas cosas interesantes, respondió Lila. Como un préstamo extra contra la casa del que yo no sabía nada. Larga pausa. Iba a decírtelo cuando las cosas se pusieran mejor, con mi firma falsificada en la escritura. Pausa más larga. Lila, mira, fue el último recurso. No quería molestarte sabiendo lo preocupada que estabas por las finanzas. El proyecto prometía tantos beneficios que todos esos préstamos habrían sido una miseria. ¿Cuánto invirtió en inversiones Nexus? Le interrumpió Lila. ¿Qué? Ya has oído la pregunta. Terence suspiró. Unos 100 de los grandes. Pero eso no está perdido, Lila. Es una inversión que está a punto de dar sus frutos. ¿En una empresa propiedad de Odelia Price? El silencio era ensordecedor. ¿Dónde? Espetó por fin. Eso no importa. Lo que sí importa es que no solo me engañaste con esa mujer, sino que le diste nuestros ahorros e hipotecaste nuestra casa. Laila, no es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar, Terence? Su voz se mantuvo notablemente calmada. Que tus pernoctaciones en el Belvedere eran reuniones de negocios, que vuestras fotos abrazados en el yate eran contactos profesionales, que falsificar firmas en documentos de préstamo era para mi tranquilidad. ¿Me has estado siguiendo? Había indignación en su voz. Lila casi se ríe de lo absurdo de la situación. No, Terence, acabo de abrir los ojos, pero ya no importa, no voy a transferir el dinero. ¿Qué? Lila, no lo entiendes. Vamos a perder la casa. Ya la perdiste cuando pediste un préstamo falso y le diste el dinero a tu amante. Ella no... vaciló. Lila, por favor, te lo explicaré todo cuando vuelva. Podemos discutirlo, encontrar una solución. He encontrado una solución, dijo ella con calma. No incluye salvarte de las consecuencias de tus actos. ¿Qué vas a hacer? Había pánico en su voz. Ya lo verás cuando vuelvas, dijo Lila y terminó la llamada. Pasó los 2 días siguientes ultimando los preparativos de su nueva vida. Su piso estaba casi listo, solo faltaban los últimos enseres personales. El trabajo de Esther empezaba en una semana. Los papeles del divorcio estaban listos y a la espera de ser presentados. Lila dividió los 39,000 de su cuenta personal en 2 partes. La mayor era para la nueva vida y la menor se transfirió a la cuenta del abogado para pagar sus servicios y posibles honorarios legales. El día que Terence regresó, se reunió con Morton Graves, un experto financiero que estaba revisando los archivos de Nexus Investments. Las noticias no son reconfortantes, dijo. He analizado toda la información disponible y consultado con colegas. Se trata sin duda de un plan fraudulento. Es más, hay indicios de que la operación está al borde del colapso. ¿A qué se refiere? Las recientes actividades sociales de la empresa, la búsqueda urgente de nuevos inversores, las apresuradas transferencias de fondos a cuentas en paraísos fiscales, señales clásicas de que los organizadores se preparan para cerrar el negocio y desaparecer con el dinero. Lila se preguntaba, ¿sabía Terence que le estaban estafando? ¿O era él mismo parte del plan fraudulento? ¿Qué me aconseja que haga?
Conserva todas las pruebas, respondió Morton. Y quizá contactar con la SEC. Este fraude no solo le afecta a usted, puede haber otras víctimas. Cuando Lila llegó a casa, el coche de Terence ya estaba en la entrada. Respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación, y entró en casa. Terence estaba sentado en la cocina con los brazos alrededor de la cabeza. Cuando oyó sus pasos, levantó la vista, desplomado, con los ojos enrojecidos por el sueño o el estrés. «Lila», comenzó, «tenemos que hablar». Ella se sentó frente a él, manteniendo la calma. «Sí, tenemos que hablar. Puedo explicártelo todo». «No lo hagas», lo interrumpió ella. «Sé lo suficiente sobre Odelia y tú, sobre las inversiones Nexus, sobre las firmas falsificadas en los documentos del préstamo». Terence parecía destrozado. «Metí la pata, Laila, a lo grande, pero no quería que pasara. Empezó como un flirteo, luego Odelia me habló de su proyecto. Sonaba tan convincente. Pensé que estaba haciendo la inversión correcta, que estaba asegurando nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?». Laila enarcó una ceja. «¿O tu futuro con ella?». Terence apartó la mirada. «Estoy confundido. Ella me hizo sentir exitoso, importante, algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Y por ese sentimiento arriesgaste todo lo que teníamos?». No contestó. «¿Qué pasó en Nueva York?», preguntó Lila. «¿Encontraste nuevos inversores?». Terence sonrió amargamente. Nueva York fue un desastre. Los posibles inversores cancelaron la reunión en el último momento, y esta mañana me enteré de que Howard y Odelia Price habían abandonado el país, presumiblemente hacia una jurisdicción sin tratado de extradición. «Y tus $100.000 se fueron con ellos». «Y no solo los míos», dijo Terence en voz baja. «Traje a varios clientes del bufete. Ahora me enfrento no solo a la quiebra, sino a la muerte profesional. Posiblemente incluso a un proceso penal». Lila sintió una punzada de compasión, pero la reprimió rápidamente. Terence había tomado sus decisiones, muchas decisiones, cada una de ellas conducente a este momento. «Lo siento», dijo, «pero no puedo ni quiero salvarte». «Lo entiendo», asintió él, y luego la miró suplicante. «Pero quizá podríamos encontrar juntos una salida, vender la casa, empezar de nuevo». «No, Terence», dijo Lila con firmeza. «Voy a empezar de nuevo, pero sin ti. Voy a pedir el divorcio». Sacó una carpeta del bolso y se la puso delante. «Estas son las condiciones que considero justas. Dados tus engaños e infidelidades, podría exigir mucho más». Terence hojeó los papeles, con el rostro cada vez más pálido. «¿Has pensado en todo? He tenido tiempo mientras tú construías castillos con Odelia». Volvió a bajar la cabeza. «¿Qué pasará con la casa? Probablemente se la quede el banco. No lucharé por una propiedad cargada con semejante deuda». «¿A dónde irás?». «Ya he encontrado un piso y un trabajo. Mi trabajo, Terence. Lo que dejé por ti hace 15 años». Parecía realmente sorprendido. «¿Tan pronto? ¿Planeaste todo esto mientras yo estaba en Nueva York?». «No». Lila negó con la cabeza. «Lo planeé desde el momento en que vi las fotos de la fiesta en el yate, en las que estabas abrazando a la mujer a la que habías dado nuestros ahorros». Terence guardó silencio durante un buen rato. Por fin levantó la vista. 39,000. Podrías haber salvado la casa, Lila, al menos temporalmente. «Ese dinero me salvará a mí, no a la casa», replicó ella. «Lo utilizaré para empezar de nuevo, una vida sin mentiras, manipulaciones ni traiciones». Cuando se levantó para marcharse, Terence parecía un hombre destrozado, muy lejos del estudiante ambicioso y seguro de sí mismo del que se había enamorado 15 años atrás. «Nunca quise hacerte daño», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Lila, «pero lo hiciste. Y ahora ambos tendremos que vivir con las consecuencias». Salió de la casa y respiró profundamente el aire del atardecer. Le esperaba incertidumbre, tal vez dificultades,
pero también libertad y la oportunidad de ser por fin la persona que siempre había querido ser. $39,000. La petición que debería haber sido su salvavidas hacia su marido que se ahogaba era, en cambio, la llave de su propia liberación. El despacho de Margaret Ashley estaba situado en un viejo edificio de ladrillo rojo en el distrito comercial de Bellefonte. Lila llegó 15 minutos antes de lo previsto para ordenar sus pensamientos antes de la crucial reunión. ¿Estás preparada?, le preguntó Margaret, saludándola en la recepción. Lila asintió. Durante la última semana se había preparado mentalmente para ese momento. Terence accedió a la reunión a regañadientes, pero no tenía otra opción. La amenaza de ser procesado por falsificar una firma pendía sobre él como una espada de Damocles. A las 10 en punto apareció en la puerta, demacrado, con un traje arrugado y sombras bajo los ojos. Lila notó que por primera vez en mucho tiempo lo veía sin su máscara de seguridad en sí mismo y superioridad. «Tome asiento, señor Flint». Margaret señaló la silla frente a Lila. «Gracias por aceptar esta reunión». Terence asintió en silencio, lanzando una rápida mirada a su exmujer. «Supongo que ha leído los términos propuestos para el divorcio», continuó el abogado. «Sí», su voz sonaba ronca, «y parecen duras». «Créame, podrían haber sido mucho más duras». Margaret abrió el expediente. Teniendo en cuenta las circunstancias, la señora Flint había mostrado una notable moderación. Lila observó a Terence, intentando ver al hombre destrozado como el hombre con el que había vivido durante 15 años. Extrañamente, no sintió regodeo, ni siquiera ira, solo fatiga y el deseo de poner fin a aquel capítulo de su vida. «Antes de discutir los detalles», dijo, «me gustaría aclarar algunas cosas». Terence se enderezó tenso. «He reunido pruebas de tu infidelidad», dijo Lila con calma, impasible. «Fotografías, geolocalizaciones, extractos bancarios, pero eso no es lo importante. Mucho más grave es el hecho de que falsificaste mi firma en documentos de préstamo y transferiste nuestros ahorros conjuntos a un plan fraudulento». «No sabía que era un fraude», objetó Terence en voz baja. «Realmente creía en el proyecto». «Tal vez», asintió Lila, «pero no tenías derecho a tomar esas decisiones a mis espaldas y mucho menos a falsificar mi firma». Margaret sacó unas fotocopias de una carpeta. «Esta es una declaración de firma falsificada que mi cliente puede presentar a la policía en cualquier momento», colocó el documento delante de Terence, «y podría dar lugar a un proceso penal». Terence se puso aún más pálido. «No voy a hacer eso», dijo Lila en voz baja. «Si podemos arreglar esto aquí y ahora, sin más dramas ni demoras». Él la miró con incredulidad. «¿Por qué? Después de todo lo que he hecho». «Porque la venganza es un derroche de energía», replicó Lila. «Quiero seguir adelante, no pasarme meses litigando». Margaret asintió con aprobación y continuó. «Los términos son los siguientes. La casa, que ya corre peligro de ejecución hipotecaria debido a los préstamos impagados, se venderá para cubrir las deudas. La señora Flint renuncia a cualquier reclamación de reembolso de sus ahorros conjuntos, siempre que usted no reclame su herencia personal. Además, no reclama pensión alimenticia, a pesar de la considerable diferencia de ingresos». Terence miró los documentos en silencio y luego miró a Lila. «Es justo», dijo finalmente, «más justo de lo que merezco». «Una cosa más», añadió Margaret. «Mi cliente no interferirá en sus intentos de llegar a un acuerdo con el banco sobre la firma falsificada. Pero tendrás que resolverlo tú mismo». Terence asintió y de repente se dirigió directamente a Lila. «¿Puedo hablar contigo a solas? Solo unos minutos». Lila dudó, pero finalmente accedió. Margaret salió de la habitación a regañadientes, advirtiéndole que la esperaría al otro lado de la puerta. En cuanto estuvieron solos, Terence habló. «Sé que ninguna disculpa compensará lo que hice,
Pero quiero que sepas que nunca planeé todo esto. Cada decisión parecía un pequeño compromiso, una ligera desviación de las normas. No me había dado cuenta de hasta qué punto me estaba hundiendo en la mentira. Lo comprendo, respondió Lila en voz baja. Pero comprender no cambia los hechos. No, claro que no, bajó los ojos. Solo quería decirte, te mereces algo mejor, siempre lo has merecido. Laila sintió un cosquilleo en su interior, no amor ni perdón, solo la constatación de que, incluso después de todo lo ocurrido, seguían siendo personas, unidas por una historia común. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Terence se encogió de hombros. Intentar recomponerme. La empresa me ha suspendido a la espera de una investigación. Mi abogado dice que puedo evitar el procesamiento si recupero las pérdidas de los clientes, pero es complicado. Complicado. Lo he perdido prácticamente todo. Lila no respondió. Sus problemas ya no eran los de ella. ¿Y Odelia?, siguió preguntando. ¿Alguna novedad? Desapareció con su padre, sonrió Terence con amargura. La última información es que están en Belice o Costa Rica. La Interpol los está buscando, pero las posibilidades son escasas. Lila asintió. El castigo no le había llegado por las acciones de ella, sino como consecuencia natural de sus propios errores. Firmaré los papeles, dijo Terence, cogiendo el bolígrafo. Y buena suerte, Lila, sinceramente. Cuando terminaron las formalidades y Terence se hubo marchado, Margaret se volvió hacia Lila. Estás extraordinariamente tranquila para alguien que ha sufrido semejante traición. Lloré mis lágrimas hace un mes, respondió Lila. Ahora solo quiero seguir adelante. Al salir del despacho del abogado respiró profundamente el aire primaveral. Una extraña sensación de ligereza se apoderó de ella, como si el peso invisible que arrastraba desde hacía años hubiera desaparecido por fin. El divorcio aún no había concluido, quedaba mucha burocracia por delante, pero el paso más difícil ya estaba dado. Lila cogió el coche y se dirigió no a su antigua casa, sino a su nuevo piso. Un pequeño espacio que poco a poco iba convirtiendo en un acogedor nido. En la terraza ya florecían las primeras plantas trasplantadas del antiguo jardín, símbolo de continuidad y de un nuevo comienzo al mismo tiempo. 6 meses después. Lila se ajusta los guantes de trabajo y observa con satisfacción la composición recién plantada de gramíneas ornamentales y coníferas enanas. El patio del lujoso restaurante de Lorraine se estaba convirtiendo poco a poco en un acogedor oasis verde gracias a su visión. Está precioso. Se acerca Esther Crawford con 2 tazas de café en la mano. El propietario está encantado con los bocetos. Gracias, aceptó Lila agradecida. Quería crear una sensación de refugio tranquilo en medio del ajetreo de la ciudad. Lo has conseguido, asintió Esther. Por cierto, ya tengo noticias del comité del parque municipal. Han aceptado tu diseño para la avenida central. Lila no pudo contener una sonrisa. Era su primer gran proyecto desde que había vuelto a la profesión. La renovación de la parte histórica del parque municipal de Belfont. ¿Cuándo empezamos? El mes que viene. El presupuesto está aprobado, los contratistas están listos, hizo una pausa. Y quiero que dirijas el proyecto, como socia de pleno derecho en el estudio. Lila se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Socia? Pero si llevo menos de un año trabajando contigo, y en ese tiempo he traído más clientes que cualquiera de nosotras en los últimos 3 años, sonrió Esther. Tu talento no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido. Piensa en ello. Después del trabajo, Lila volvió a su piso, que con los meses se había convertido en su hogar. Pequeño, pero cuidadosamente diseñado, con muebles cuidadosamente seleccionados y, por supuesto, plantas, una multitud de plantas que convertían la vivienda urbana en una especie de invernadero. Se sirvió una copa de vino y salió a la terraza, donde su mini jardín estaba en su punto álgido de belleza.
El contraste de texturas, el juego de colores y formas, todo lo que había aprendido a lo largo de los años estaba ahora en su propio espacio. Sonó el teléfono. Era Ruth, una vieja amiga. «¿Qué tal el día de la ganadora?», preguntó con una sonrisa en la voz. «Más que bien», respondió Lila. «Me han invitado a ser socia del estudio». «Lo sabía», exclamó Ruth. «Deberíamos celebrarlo. ¿Cenamos el sábado?» «Me encantaría». Tras la conversación, Lila contempló con nostalgia la puesta de sol. Hacía 6 meses su vida se desmoronaba ante sus ojos. La traición de su marido, problemas económicos, un futuro incierto. Ahora, sin embargo, se sentía más fuerte y segura que nunca. La recuperación no había sido fácil. Hubo días en los que las dudas y los miedos aparecieron con renovado vigor. Había noches en las que lloraba, no por Terence, sino por los años perdidos y los sueños incumplidos, pero cada vez encontraba fuerzas para seguir adelante. Su desarrollo profesional ha superado todas sus expectativas. Empezó con pequeñas consultorías y proyectos de poca envergadura, pero enseguida se labró una reputación de diseñadora de talento con una visión única. Su especialidad pasó a ser la creación de ecosistemas sostenibles en entornos urbanos, jardines que requieren un mantenimiento mínimo pero ofrecen los máximos beneficios estéticos y ecológicos. La situación financiera también se estabilizó. El sueldo de su estudio, complementado con los derechos de clientes privados, le permitía no solo cubrir sus gastos corrientes, sino también ahorrar para el futuro. Incluso había empezado a mirar casitas con parcelas en las afueras, no para un nido familiar, sino para tener un espacio propio donde experimentar con el paisajismo. Oía hablar de Terence con poca frecuencia y solo a través de conocidos comunes. Tras el divorcio, se había trasladado a otra ciudad y había aceptado un trabajo con un puesto y un sueldo mucho más modestos. Se rumoreaba que seguía pagando las deudas a los inversores que había arrastrado a la estafa de Nexus Investments. Su reputación profesional estaba irremediablemente dañada, al igual que su historial crediticio. Odelia Price y su padre nunca fueron encontrados. Las últimas informaciones indicaban que se habían establecido en algún lugar de Sudamérica con nuevos nombres, viviendo del dinero robado a inversores crédulos. Sin embargo, estos detalles interesaban poco a Lila. Estaba atardeciendo. Lila encendió los pequeños farolillos de jardín que transformaban la terraza en un espacio mágico. Una vez había creado la misma magia para su casa y la de Terence, una casa que ahora pertenecía a nuevos propietarios. El banco había ejecutado la hipoteca de la propiedad, pero por suerte, el producto de la venta era suficiente para cubrir la mayor parte de las deudas. Después de ducharse, Lila se acomodó en un acogedor sillón con un libro. Era la biografía de un famoso arquitecto paisajista que había influido en la formación de los parques modernos, una lectura profesional que había descuidado durante años, concentrada en su papel de esposa. Reflexionando sobre los últimos meses, se dio cuenta de que lo más valioso había sido volver a ser ella misma, no solo a una profesión, sino a un estado de libertad interior y lealtad a sus propios deseos y valores. Sí, había perdido la casa, el dinero, la ilusión de un matrimonio estable, pero ganó algo más importante: confianza en sí misma, realización profesional y una nueva visión de la vida. Una visión en la que no había lugar para el autoengaño y el compromiso con su propio yo. A la mañana siguiente, Lila se levantó temprano, fresca y llena de energía. Tenía un gran día por delante. La presentación de un proyecto para un nuevo cliente, un gran centro médico que quería crear un jardín terapéutico para los pacientes. Mientras se preparaba para la reunión, repasaba sus bocetos cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Lila Flint? Era la voz de un hombre. «Soy Gerald Samuels, del Departamento de Urbanismo. Hemos oído hablar de su trabajo en Belfont Park y nos gustaría hablar de la posibilidad de que participara en el proyecto de remodelación del paseo marítimo».
Lila sonrió. Otra puerta se abría ante ella. «Será un placer conocerle, señor Samuels». Tras la llamada, pensó por un momento en la extraña ironía del destino. Si Terence no le hubiera pedido aquellos $39,000, si no le hubiera mentido sobre el viaje y la fiesta, tal vez seguiría viviendo en una cómoda jaula de autoengaño, cuidando un jardín que nadie podía ver y manteniendo un matrimonio que solo existía en su imaginación. A veces la pérdida se convierte en ganancia. A veces hay que dejar atrás el pasado para abrirse al futuro. Al salir de casa, Lila echó un último vistazo a su mini jardín. El pequeño ecosistema que había creado con sus manos prosperaba incluso en el limitado espacio de la terraza de la ciudad, una metáfora perfecta de su nueva vida.